Hola a todos, me llamo Feliz Aucayanchi, soy docente de física y tengo mucho gusto en poder compartir con ustedes el solucionario del reciente examen de admisión tomado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, UNSAC, el año 2026. Por supuesto, las preguntas que resolveré son las preguntas de física. Aquí les presento la solución de la pregunta número 1. En este ejercicio se pretende calcular cuál es el momento de inercia de un sistema formado por dos varillas de masas despreciables, cada una de las cuales mide 1 metro. Estas varillas están unidas por su parte central, que la estoy resaltando aquí, y aunque no se indica el ángulo que forman las varillas, puedo suponer que este ángulo podría ser de 90 grados, aunque eso no es requisito, no es condición para poder obtener una determinada respuesta. Bien, en los extremos de las varillas se encuentran masas puntuales idénticas, 0,2, por ejemplo, aquí y 0,2 en el otro extremo. Análogamente, pero con valores diferentes, hay dos masas puntuales en los extremos de la segunda varilla, esta vez de 0,3 kilogramos. Ha de notarse de que cada una de las masas puntuales con relación a este punto tienen la misma distancia. Muy bien. ¿Cómo se puede calcular el momento de inercia? Bien, lo haremos del modo como hemos venido haciendo también los demás solucionarios de otras universidades, si acaso ha tenido la oportunidad de revisarlos. Empezaré por la fundamentación del tema, que no es muy frecuente, no es muy común. Si con relación a un punto O, una varilla como la que nos han propuesto en el ejercicio, tuviese en un extremo una masa M puntual y en el otro extremo está fija a un punto, digamos, O, y bajo estas condiciones se le aplicara una determinada fuerza que, por una cuestión didáctica, asumiré que es perpendicular a la varilla, pues evidentemente sabemos que aquí se va a producir, se va a generar una determinada aceleración. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la resultante de estas fuerzas sería F, porque es la única. Esta sería igual a la masa de la partícula multiplicada por la aceleración que la fuerza le ha logrado imprimir. Pero por otro lado, esta fuerza, con relación al punto O, tiene un brazo de palanca que asumiré mide R. Muy bien, si tomáramos el momento de esta fuerza respecto del punto O, bueno, diríamos de que la magnitud de este momento estaría dada por la magnitud de la fuerza multiplicada por la longitud del brazo de palanca R en este caso. Si ahora sustituimos, nos quedaría esta expresión. En lugar de F, masa por aceleración y multiplicado por la longitud, en este caso del radio. En vista que la varilla, asumimos, es un cuerpo rígido, no se puede extender y por lo tanto su longitud va a mantenerse siempre igual, entonces daría lugar a un movimiento de tipo curvilíneo, en este caso circunferencial. Y esta aceleración que experimenta esta partícula estaría asociada a la aceleración angular que experimenta la varilla, cumpliéndose una ecuación cinemática, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular del radio vector multiplicado precisamente por el radio. Si hacemos eso, entonces nos quedaría esta expresión. Si multiplicamos adecuadamente y ordenamos los términos, nos quedaría así, R por R, R cuadrado, y esto lo encerramos en paréntesis y lo multiplicamos por la aceleración angular. Hemos llegado entonces a una ecuación, en este caso física, que la podemos representar así, donde I está sustituyendo
a la expresión m por r cuadrado. ¿Qué es esto? Esa es la cantidad física conocida con el nombre de momento de inercia de esa partícula con relación a este punto O. El momento de inercia de rotación, en este caso, inercia de rotación, es la capacidad que tiene una partícula, en este caso, un cuerpo rígido en general, a modo de resistencia al movimiento de rotación que se le pretenda imprimir. Así como la partícula m tiene inercia, pero de traslación, que se mide por medio de su masa, el momento de inercia es la cantidad física que expresa la resistencia de un cuerpo rígido al movimiento de rotación. La masa mide la inercia de traslación, el momento de inercia mide la inercia de rotación. Esta se consigue por medio de esta ecuación, pero si hubieran varias partículas formando un sistema rígido, entonces el momento de inercia con relación a este centro de rotación estaría dado por esta sumatoria, donde evidentemente lo que debemos multiplicar es masas por radios de giro. Esta es la expresión, digamos que genérica, para un sistema de partículas, que es lo que nos han dado en el examen correspondiente, en el examen de admisión. Muy bien, apliquémoslo para el sistema dado. Conocemos que las masas M1 y M3 son idénticas y vale 0,2 kilogramos. Está redactado en el sistema internacional. La masa 2 por su cuenta y la masa 4 también son idénticas y estas son iguales a 0,3 kilogramos. Los radios de giro correspondientes con relación a este centro de giro es clave para el cálculo de los radios correspondientes, entonces me permitirá determinar el momento de inercia del sistema, que como ya lo hemos establecido, viene dado por esta sumatoria. Tratándose de un sistema de partículas de este tipo, lo escribiríamos así, donde M1 se ha multiplicado por el R1, pero el R1 es igual a R. Por ese motivo aparece en todos los demás términos el término R. Salta a la vista que M1 sería 0,2, al igual que M3, y M2 sería 0,3, y M4 sería del mismo modo 0,3. Y los radios, todos ellos, 0,5. Si hacemos la sustitución correspondiente de los valores y efectuamos las operaciones indicadas, entonces obtendríamos como resultado 0,25 kilogramos metro cuadrado, expresado también en el sistema internacional. La respuesta correspondiente la encontramos en la alternativa C. Espero que se haya entendido. A continuación, resolveré la pregunta número 2 del reciente examen de admisión de la UNSEC, en este caso correspondiente a el área de física. Esta pregunta está referida al tema de fluidos en reposo, hidrostática. Se trata de una pieza de madera en forma de paralelepípedo rectangular, de los cuales, en estos datos me refiero, se nos ofrece cuánto vale la densidad de esta madera. 6 por 10 al cuadrado. Digamos que la densidad de la madera es 600 kilogramos por metro cúbico. 600 kilogramos por metro cúbico. Mientras que el área de la superficie, vale decir la superficie superior o la superficie inferior, esta área es de 5 metros cuadrados. Por otro lado, se sabe el volumen. El volumen del paralelepípedo es de 0,5. Estos datos, 0,5 metros cúbicos, estos datos nos pueden permitir calcular cuánto vale esta altura, a la que yo le llamaré H mayúscula. ¿Cómo se puede calcular H mayúscula? Si el área por la altura me va a dar el volumen,
La altura sería igual al volumen dividido entre el área. Si usted sustituye convenientemente, esto le va a quedar un décimo, es decir, 0,1 metro. Mire usted, ya conocemos la altura que tiene este bloque de madera. Y la pregunta es, cuando esta pieza de madera se coloque en agua, esta pieza de madera se va a sumergir, no totalmente. La pregunta es, si H minúscula corresponde a la parte de la altura de la pieza de madera sumergida en agua, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide H minúscula en este caso? Muy bien, habiendo planteado el problema de este modo, pues ahora lo que hacemos es este diagrama. En este diagrama se puede apreciar que hemos colocado los datos en forma literal y aquí está la lista de datos numéricos que nos ha ofrecido el problema. Por lo pronto, H mayúscula lo hemos determinado hace un momentito y vale 0,1 metro. También tenemos que citar a la densidad de la madera, 600 kilogramos por metro cúbico. Y nos han dicho que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Si hacemos la correspondiente conversión, nos va a quedar 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ante esta eh, figura podemos apreciar que se han señalado las dos fuerzas que participan. Por un lado, el empuje que ejerce el agua y por otro lado, la fuerza de gravedad. Cada una de ellas tiene su propia expresión. A saber, la fuerza de empuje viene dada por la densidad del líquido, en este caso agua, por la gravedad, por el volumen sumergido, mientras que la fuerza de gravedad viene dada por masa de la madera multiplicada por la gravedad. Pero la masa de la madera se puede expresar en términos de la densidad por el volumen. Entonces lo que nos quedaría son expresiones muy parecidas entre sí, las mismas que ya hemos anotado en el mismo diagrama de cuerpo libre. Muy bien, planteado de esta manera, me queda por reconocer que H minúscula es la pregunta del problema, la incógnita. Creo conveniente recordar que el volumen de la pieza de madera se consigue multiplicando el área de la base por la altura, mientras que el volumen sumergido, una parte de esta pieza de madera, se conseguirá multiplicando la misma área del fondo por la correspondiente altura, que sería la parte sumergida, A por H minúscula. Como se trata de un cuerpo que está flotando en equilibrio, diremos que ambas fuerzas, que son las dos únicas que actúan, se equilibran entre sí, es decir, tienen magnitudes iguales. Por lo tanto, igualo la fuerza de gravedad con la fuerza de empuje. ¿Y qué hacemos a continuación? Reemplazamos la expresión matemática de cada una de ellas, que aquí la tenemos. Por parte de la fuerza de gravedad, la densidad de la madera por la gravedad por el volumen de toda la pieza de madera. En el segundo miembro, la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Salta a la vista que se repite el factor G en ambos miembros y lo podemos eliminar. Ahora reemplazaré el volumen de la madera y el volumen sumergido por estas expresiones. De manera que nuevamente se aprecia un factor en ambos miembros que se repite, en este caso el área, y por lo tanto lo puedo eliminar. Y así, despejando H minúscula, que es nuestra incógnita, nos quedaría que este es igual a la razón entre las densidades, la madera y el agua, multiplicada por la altura de la pieza de la madera. Si sustituimos los datos, en este caso 600 por parte de la densidad de la madera y 1000 por parte de la densidad del agua, la multiplicamos por 0,1 metros, que es la altura de la pieza de la madera. Efectuando las operaciones, nos quedaría que la profundidad de la parte sumergida es de 0,6 metros y esta respuesta la encontramos en la alternativa A. Espero que se haya entendido. A continuación,
Presentaré la resolución de la pregunta número 3 del reciente examen de la UNSAC el año 2026, pero del área de física. En esta oportunidad, la pregunta está referida al tema de electrostática, específicamente potencial eléctrico. Se trata de una esfera conductora cuyo radio es de 5 centímetros y del cual se sabe que su potencial eléctrico tiene un valor de menos 360 voltios. Muy bien. La pregunta que nos formulan es: ¿cuánto vale la carga eléctrica? Valor que debe incluir el signo. Nos dan esta cantidad que a los jóvenes que se preparan les resulta familiar. Se están refiriendo a la constante de Coulomb para la ley de Coulomb, que aparece en muchas demás relaciones en el campo de la electrostática. 9 por 10 a la 9. Está expresado en Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Bien, aquí lo que voy a proponer es elaborar un esquema para poder entender el tema del potencial. Si tenemos un objeto conductor, una esfera de metal, por ejemplo, un cuerpo metálico, si le ofrecemos carga, bueno, la carga se va a distribuir por la superficie externa. Esta carga hace que el objeto cargado, electrizado, adquiera un potencial. Los potenciales absolutos se miden con relación a tierra, y este es el símbolo de tierra. Y el potencial de tierra es cero, es nulo, es la referencia. Así que todo potencial se mide con relación al potencial de tierra. En nuestro caso, este potencial es dato del problema. Lo mismo el radio, que aunque nos lo han dado en centímetros, yo lo he expresado en metros. Igualmente, el potencial es de menos 360 voltios y la constante de Coulomb la he especificado como aparece en los libros de física, K sub B, 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Entonces ahora lo que me queda es reconocer que la incógnita que buscamos es Q mayúscula. Esta la determinaremos empleando la ecuación física del potencial eléctrico de una esfera conductora, que se expresa de esta manera. El potencial V es igual a la constante de Coulomb por la carga que posee el cuerpo conductor dividido entre su correspondiente radio. Aquí la pregunta es la carga y por lo tanto la voy a despejar. R pasaría a multiplicar al primer miembro y la constante pasaría a dividir y nos quedaría esta expresión. A partir de aquí, sustituimos los valores, respetando los signos de los elementos. En este caso, el potencial es de menos 360 y lo hemos incorporado aquí, valor y signo. El radio, 5 por 10 a la menos 2 y la constante 9 por 10 a la 9. Bien, efectuando las operaciones que corresponden, nos quedaría así, después de reducir los términos. Pero 10 a la menos 9 Coulomb no aparece en las alternativas. Aparece en su lugar nanocoulomb, que como recordamos, un nanocoulomb equivale a 10 a la menos 9 Coulomb. Así, la respuesta para este caso la encontramos en la alternativa D. Espero que se haya entendido. A continuación presentaré la resolución de la pregunta número 4 de física del reciente examen de la Universidad San Antonio Abad del Cusco para el año 2026. En esta oportunidad, la pregunta está referida al tema de electromagnetismo, específicamente fuerza magnética. Muy bien, se trata de lo siguiente. Un alambre doblado en esta forma, el alambre es A, B, C, D. Este es el alambre, ¿correcto? Es un alambre que tiene, digamos, tres partes rectilíneas. Bien, la corriente que lo recorre es de 10 amperes. Lo que no nos dicen es cómo lo recorre, aunque yo voy a suponer que el recorrido de la corriente puede ser así. Y le llamaré I a esa corriente, e I vale para nosotros, por dato del problema,
10 amperes. Bien, se trata de determinar cuál es el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre todo el alambre. Y en este caso nos dan datos adicionales. La intensidad del campo magnético, que está representada por estas aspas, y eso para nosotros significa que las líneas del campo magnético se introducen a la hoja de trabajo donde está presentado el esquema. Este campo magnético es un campo uniforme, aunque no lo indican de manera explícita en el enunciado del problema, pues lo suponemos, porque las líneas están colocadas de un modo uniforme, quiere decir a distancias iguales. Muy bien. Por otro lado, se sabe que parte del alambre tiene medidas conocidas como BC, 20 metros, como CD, 6 metros. Y por aquí nos dan una figurita adicional que es el ángulo, que es de 37 grados, y que si tiene al frente la medida 6, a su costado en el cateto inferior debe aparecer 8. En este caso, diríamos que ya están definidas todas las medidas que requerimos, porque si esto es 8 y esto es 6, podemos decir que AB mide 10 metros. Muy bien. Para resolver el problema debemos utilizar un elemento importante de la teoría, que es la ecuación que define a la fuerza magnética. Tratándose de varios elementos, y por suerte elementos rectilíneos, utilizaré segmentos dirigidos, como estos segmentos dirigidos, a los que les correspondería la denotación AB, BC y CD. Bien, la teoría que conocemos para este tema nos dice que la fuerza magnética viene dada por el producto de la corriente y el segmento dirigido trazado en la dirección de la corriente, multiplicada vectorialmente por el campo magnético presente. Muy bien, como nosotros tenemos tres segmentos, lo que haremos es aplicar esto, pero para los tres segmentos. Y la idea es encontrar la resultante. La fuerza resultante la conseguiríamos así. La fuerza aplicada sobre AB más la fuerza magnética aplicada sobre BC más la fuerza aplicada en el segmento CD. Y cada una de ellas responde a esta misma ecuación. Así que lo que haré será presentar los siguientes productos. Por ejemplo, para el segmento AB tendríamos la corriente por el segmento dirigido AB multiplicada vectorialmente por el campo magnético. Y así tengo el primero. El segundo sería la corriente I por el segmento dirigido BC multiplicado vectorialmente por el campo magnético B. Y termino con este último término. La fuerza sobre CD será la corriente por el segmento dirigido CD multiplicado vectorialmente por el mismo campo magnético. Salta a la vista que aquí hay varios términos que yo puedo factorizar, como por ejemplo la corriente. Voy a factorizar también el campo magnético, lo voy a colocar aquí con el símbolo del producto vectorial y dentro del paréntesis me va a quedar la suma de estos segmentos dirigidos. Pues bien, ¿qué nos da la suma de estos segmentos dirigidos? Pues de acuerdo con lo que sabemos de vectores, la suma de los vectores AB, BC y CD nos va a dar el vector AD, lo que significa que toda esta expresión sería equivalente a la corriente I por el segmento dirigido AD multiplicado vectorialmente por B. Muy bien. Si esa es la fundamentación, que se supone la sabemos por teoría, entonces lo que yo colocaré aquí simplemente será como dato principal la longitud de AD, que en este caso sería 28,
La intensidad de la corriente I que he señalado, 10 amperes, y la intensidad del campo magnético, que es de 2 Tesla. Muy bien, lo que haré a continuación será colocar los tres vectores, el producto de la corriente por el segmento dirigido AD en esta dirección. Perpendicular a él está el campo magnético B, y perpendicular a los dos, luego de efectuar el producto vectorial, nos va a dar la fuerza magnética. La fuerza magnética viene dada por esta ecuación, que lo que haremos ahora será expresarla en términos de el módulo. El módulo de la fuerza estaría dada por el módulo de este primer término, que es la corriente, por la longitud del segmento dirigido a D, multiplicado por la magnitud del campo magnético B, multiplicado por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Y esos dos vectores forman 90 grados, un ángulo recto. El seno de 90, como recordamos, vale 1. Y lo que me queda es simplemente sustituir los datos conocidos. En este caso, 10 por parte de la corriente, 28 por parte de la longitud de AD y 2 por parte de la intensidad del campo magnético B. Al efectuar las operaciones, nos queda que la fuerza magnética sobre todo el alambre mostrado es de 560 newton, con dirección así, perpendicular al segmento superior en este caso. Este valor lo encontramos en la alternativa B. Espero que se haya entendido. A continuación presentaré la resolución de la pregunta número 5 de física del reciente examen de admisión de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, válido para el año 2026. Esta vez se trata de un movimiento y por lo tanto el tema es de cinemática y particularmente de un movimiento conocido como movimiento parabólico, aunque en los libros de física superior se llama movimientos específicamente de proyectiles. Bien, voy a presentar la información previamente. Nos dicen que desde la posición 1,1, que es esta posición de aquí, se lanza un proyectil. Esto mide 1 en el eje X y esto mide 1 en el eje Y. El valor de la velocidad es 5 y forma 37 grados con la horizontal. Esto significa que las componentes van a ser dos conocidas, frente a 37, 3 metros por segundo, y el de aquí abajo será de 4 metros por segundo. Muy bien. Se trata de determinar la coordenada X, que es esta de acá, cuando el vector posición final de este proyectil tiene como ordenada una ordenada que vale 1 metro. Muy bien. Lo resolveré como lo haría cualquier postulante que dispone de muy poco tiempo. Diremos así, si al partir la ordenada era de 1 metro y al llegar la ordenada es 1 metro también, entonces se trata de un movimiento que empieza y termina en el mismo plano horizontal. Perfecto. Eso significa que las velocidades en las componentes, quiero decir, vertical y horizontal, serían 3 y 4 respectivamente. Con la componente vertical se puede calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo sería 2 veces la velocidad vertical o la componente vertical de la velocidad, que sería 3 dividido entre la gravedad, que en este caso es 10. Si hacemos la simplificación, esto nos va a dar 3/5. Bien, podemos ahora calcular cuánto vale el alcance. El alcance lo podríamos calcular multiplicando simplemente esta velocidad o componente horizontal de la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. En este caso nos va a dar 12/5. Pero L sería parte de la distancia X, porque esta parte no estaría considerada. Lo que nosotros buscamos es la distancia entre estos dos puntos, vale decir, X. X sería igual entonces a 1 más 12/5, vale decir
17 quintos. Y la respuesta la encontramos en la alternativa D. Muy bien. Esto que acabo de hacer lo quiero justificar de una mejor manera y lo que haré será presentar, como hemos hecho en todos los demás casos, con una fundamentación teórica absolutamente válida. Este es nuestro esquema. Aquí he representado al vector posición RO, tal como aparece en el enunciado del problema, sus componentes, uno en X, uno en Y. La figura muestra al vector posición RF, el vector posición final, donde la abscisa no se conoce que es X y que es justamente la incógnita del problema. Pero eso significa que la posición final está definida por abscisa X desconocida y uno de ordenada. La aceleración de la gravedad ha sido representada vectorialmente como 10J. La velocidad de la partícula forma 37 grados con la horizontal, que ya se ha analizado, y eso da lugar a que sus componentes sean 3 y 4 respectivamente. 3 paralela al eje Y, 4 paralela al eje X. Si expresáramos estos datos en su forma vectorial cartesiana, la posición inicial sería expresada como 1, 1, uno de abscisa, uno de ordenada. Estoy usando pares ordenados en este caso. Igualmente, el vector velocidad inicial lo expreso como 4, 3. Par ordenado 4, 3. 4 de abscisa, 3 de ordenada, en metros por segundo, por supuesto. El vector aceleración de la gravedad también lo expreso como un par ordenado. 0 de abscisas porque el vector gravedad es solamente vertical y la componente en el eje Y es -10 porque apunta hacia abajo, negativo por ese motivo. El vector posición final es X de abscisa desconocida y 1 de ordenada. Muy bien, ¿cuál es la ecuación cinemática de todo movimiento de proyectiles? Es como se presenta aquí. El vector posición final es igual al vector posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación general. Lo que haré será sustituir todos los términos que sean conocidos de esta manera. A continuación, lo que me queda por hacer es simplemente multiplicar aquí, de esta forma, para que tengamos solamente pares ordenados. Como verán, a continuación, el resultado de esta primera operación está mostrada aquí en 3 pares ordenados. ¿Qué nos corresponde ahora? Sumar los pares ordenados, las abscisas con las abscisas y a continuación las ordenadas con las ordenadas. Como ya lo tengo preparado, esto lo presento así. Y a continuación lo que me queda es reconocer que tengo un primer par ordenado en el primer miembro y un segundo par ordenado en el segundo miembro. Si son iguales, deben ser iguales sus correspondientes componentes. La abscisa X debe ser igual a 1 más 4t y la ordenada 1 debe ser igual a esta componente. Y lo que haré será precisamente empezar por allí, analizando la componente en el eje Y. En el eje Y, 1 del primer miembro debe ser igual a 1 más 3t menos 5t cuadrado del segundo miembro. Salta a la vista que esto se va a eliminar. Puedo, por lo tanto, resolver la ecuación factorizando t e igualando cada factor a 0. Me van a quedar dos resultados. El t igual a 0 es el que se presenta justo en el momento de partida, donde la ordenada es 1, que es condición del problema. No nos lleva esto a lo que nosotros deseamos calcular, que es X. El segundo valor es 3 quintos. Y ese valor lo vamos a emplear ahora cuando comparemos los términos en X. Al comparar los términos en X, X deberá ser igual a 1 más 4t, que lo presento aquí. Si a continuación reemplazo el valor de t, que he reconocido debe ser 3 quintos, tendríamos esta expresión. Y al efectuar la operación, nos va a quedar 17 quintos. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa D. Espero que se haya entendido. A continuación presentaré la resolución de la pregunta número 6 de física del reciente examen de admisión de la UNSAC, válido para el año 2026.
Esta vez se trata de un caso de estática, en donde nos ofrecen una barra de 2 metros de longitud. Todo esto mide 2 metros de longitud, que está afectada de tres fuerzas. Una vale 2 newton, la otra vale 3 newton, y están dispuestas del siguiente modo. La barra se ha colocado en su punto medio, lo que significa que esto debe medir 1 metro, y esta segunda parte debe también medir 1 metro. Las fuerzas se colocan a 0,5 metros el primero, el de 2 newton con relación al punto O que he señalado aquí, el punto de apoyo, y la segunda está a 1 metro, lo que significa que entre fuerza y fuerza la distancia es de 0,5 metros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto debe ser la distancia expresada en metros a la que se debe colocar una tercera fuerza de valor 8 newton para que esta barra quede en equilibrio? Muy bien, si esa es la pregunta, lo que haremos será presentar el diagrama de cuerpo libre. Aquí se ha señalado la reacción del punto de apoyo, que yo he llamado O, al punto de apoyo. No nos piden el valor de la reacción, pero si lo pidieran, la respuesta sería sencilla. Es 13, porque 13 es capaz de equilibrar a tres fuerzas dirigidas hacia abajo, cuya resultante precisamente también es 13. No nos piden esta reacción, nos piden la distancia X, para lo cual debo reconocer que cada una de las fuerzas que sí tiene brazo de palanca con relación al punto O, que consideraré como el centro de rotación, diré que la fuerza F produce un momento de sentido antihorario, que yo le he llamado M8. La fuerza de 2 newton produce un momento, pero de sentido horario, le he llamado M2. Y la fuerza de 3 newton, bien, genera un momento de sentido horario y que le he llamado M3. Tenemos un momento de sentido antihorario y dos momentos de sentido horario. Como ya no hay más momentos, aplicaré la segunda condición de equilibrio, que precisamente tiene que ver con el equilibrio de momentos. Y diré, la suma de momentos deberá ser cero. Y en este caso, la suma de los tres momentos nos debe dar cero. Si omitimos los signos y solamente comparamos los momentos por los sentidos, diremos que el momento de sentido horario M8 debe equilibrar al momento resultante de momento de 2 y momento de 3. Vale decir, se debe cumplir esa igualdad. El momento se calcula siempre multiplicando fuerza por brazo de palanca. Para el caso de la fuerza 8, la fuerza es 8 y el brazo de palanca es X. Y del mismo modo, la fuerza de 2 tiene como brazo de palanca 0,5 y la fuerza de 3 tiene como brazo de palanca 0,5 más 0,5, que es 1. Como puede apreciarse aquí, los momentos ya no tienen signo, solamente estamos trabajando con sus respectivos módulos. Al efectuar operaciones y despejarnos, encontramos que el valor de X solicitado es de 0,5 metros. Y esa respuesta la encontramos en la alternativa E. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención y también nos encuentran en TikTok como Físico.